Bueno, buen día. En estos momentos voy a hablarles un poco de lo que serían los indicadores financieros para la empresa Amazon. Inicialmente pues voy a recordarles un poco que sería que Amazon pues es una empresa estadounidense que, que pues principalmente se encarga del comercio electrónico, de servicios de computación. Primero que todo voy a hablarles un poco de lo que sería el indicador de liquidez. Para este indicador, o estos indicadores, perdón, vamos a tener tres tips que serían razón corriente, capital neto de trabajo y la prueba base. Inicialmente, con el año 2019, 2020 y 2021, encontramos que la razón corriente es superior a uno, ¿sí? Esto es bastante positivo porque nos indica que nuestros activos corrientes son mayores a nuestros pasivos corrientes. De manera que pues vamos a tener como compensar a corto plazo el dinero que nos están llegando con las deudas que tenemos a corto plazo. ¿Mm? Pero posteriormente encontramos que en el año 2022 nuestra razón corriente es menor a uno. Esto no indica lo contrario, que sería que nuestros pasivos corrientes han superado nuestros activos corrientes, lo cual no es positivo a corto plazo para la empresa. Pues aquí tenemos un aumento, principalmente el año 2022 y el 2021, que tuvo un decrecimiento, perdón, del 17% en, pues en esta razón. Continuando con el siguiente indicador, que sería el capital neto de trabajo, tenemos que al igual que el anterior indicador, el año 2019, 2020 y 2021, tenemos un indicador positivo, lo que significa, al igual que el anterior, que los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes. Por esta razón, encontramos nuestro tope máximo en el año 2021, que serían 19 millones de dólares de diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Posterior a esto, encontramos que en el 2022 la diferencia fue negativa, ya que pues el pasivo corriente es superior al activo corriente en este año. Esto es bastante pues, negativo porque pues encontramos un decrecimiento o una diferencia negativa de 8 millones de dólares. Siendo esto, pues nos daría un delta, un porcentaje de crecimiento del 145%. Es algo bastante negativo. Posterior a esto, pues vamos a encontrar unas gráficas. En esta gráfica es una comparación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes totales. Y podemos encontrar que tiene bastante coherencia con los indicadores anteriores, ya que desde el año 2019 hasta el 2021, los activos corrientes totales estuvieron por encima siempre de los pasivos corrientes. Pero podemos observar en la gráfica que en el año 2022 se cruzan, ¿sí? Lo que hace que el pasivo corriente sea superior al activo corriente total. Hablando del último indicador de liquidez, tenemos la prueba vacía, lo que nos da que al ser una empresa de servicios no tenemos inventarios. Entonces, en este caso, nuestra prueba vacía va a ser igual a nuestra prueba corriente. Bueno, hablando ahora un poco de lo que serían los indicadores de operación, inicialmente tenemos lo que sería la rotación de cartera, lo cual nos da unos indicadores bastante positivos. Pues inicialmente tenemos una rotación de casi 7 aproximadamente. Esto pues nos indica que el dinero que inyectamos rotó 7 veces frente a lo que sería pues las cuentas por cobrar promedio, ¿sí? Además de esto, vemos que en el año 2022, 2021 y 2022 aumentó hasta 8, casi 9, y pues se ha mantenido ahí. Entonces es bastante constante, lo que podría generar una rentabilidad o una constancia, por decirlo así, bastante buena. Y como podemos observar en el Delta 1, vemos que tuvo un incremento del 24% y ahí se ha estado manteniendo, como lo dije anteriormente. Ahora, pasando a lo que sería la rotación de inventario, la rotación de materia prima y la rotación de inventario en producto, tenemos que tener en cuenta que, como dije anteriormente, Amazon es una empresa de servicios, ¿sí? O pues de comercio electrónico, porque muchas veces tienden a diferenciar estas partes. Entonces vamos a tener que estos indicadores es cero, ya que la rotación de inventario, la rotación de materia prima y la rotación de inventario en producto, de proceso, tienen que ver, pues, como su nombre los dice, con el inventario. Y esta empresa, pues, no tiene inventario. Ahora, hablando un poco de lo que sería el indicador de ciclo de efectivo, tenemos que, pues, tiene que estar aumentando porque se hace referencia a cuánto tiempo podemos estar a flote, por decirlo así, o puede estar la empresa a flote pues básicamente con el efectivo o el capital que tiene en el momento, sin contar pues, los diferentes ingresos.
En este caso, pues tenemos que también es algo bastante positivo, porque en el año 2019 estaba en 8,897, perdón, pues casi 9, y posterior a esto, pues ha tenido un crecimiento frente al año 2022 y 2021, aunque tuvo un ligero decrecimiento, lo que sería en el 2022. Pues es bastante bueno, hay que tener en cuenta que en esto también hay que restarle el ítem de rotación de proveedores y además que no le estamos sumando lo que serían los anteriores ítems porque pues como les dije tenemos en este caso una empresa que es de servicio por lo que no cuenta con la inventario. Bueno, también hay que, como les dije, pues este siguiente ítem también tiene que ver con el ciclo efectivo. Pues aquí tenemos que este al ser digamos como una diferencia o una razón, ¿sí? Una división de las cuentas por pagar frente a las compras a crédito que se han realizado durante el periodo. En este caso, pues estamos analizando periodos de un año. Y pues acá tenemos que la rotación de los proveedores nos da 2,2 y luego mantiene un aumento para luego disminuir constantemente hasta el año 2022, que ha sido su punto más bajo de 1,19. Hay que tener en cuenta que pues estábamos hablando de una empresa de servicios y que esa empresa de servicios pues no va a tener problemas principalmente en los gastos de mantener inventario y cosas por el estilo. Bueno, ahora hablando un poco de lo que sería la rotación de activos fijos, pues esto pues la idea es que sea mayor a uno. Pues aquí lo que nos está indicando es que pues esto es como una rotación de los activos que se considera como la utilización eficiente de los activos para generar ingresos, ¿no? Inicialmente en el año 2019 tenemos una rotación de 1,25. La idea es que esta pues empiece a aumentar porque pues mientras mayor sea el número, pues mejor será la utilización de los activos. Entonces, pues acá vemos que no se presenta, en cada uno de esos se presenta una disminución, tanto en el año del 2019 al 2020, como en el año del 2020 al 2021 y del 2021 al 2022. Entonces esta parte sí ya es negativo, pero a pesar de que se está dando una rotación, pues se presenta una disminución, lo cual no es bueno para la empresa. Esta debería presentarse pues de manera exponencial para una mejor utilización de los activos, como les acabo de comentar. Eh, Ahora pasando un poco a lo que serían los indicadores de rentabilidad, tenemos que, pues inicialmente tenemos la margen bruta, o el margen bruto, perdón. Este pues representa el porcentaje de ganancias sobre que se obtiene pues después de reducir costos relacionados a producto. Inicialmente pues tenemos que este es 14%, pues es bastante estable en los últimos años, ya que se mantiene entre el 14 y el 13%. Entonces es algo bastante bueno y pues principalmente indica lo que sería este es el porcentaje como de ganancias que se obtienen sobre pues las ventas después de cubrir los costos directos. Con respecto ahora a lo que sería el margen operacional, pues tenemos que en el margen operacional pues tenemos un indicador del 5%, el cual ha estado estable hasta el 2021 que tuvo una recesión hasta el 2%. Eso es bastante negativo ya que el margen operacional nos indica que cuánto porcentaje obtenemos de margen sobre las ventas netas después de cubrir costos directos y pues de operación. Posterior a esto pues encontramos la margen neta que al igual que el anterior pues venía bastante bien porque tenía algo positivo o veníamos teniendo un crecimiento exponencial para posteriormente en el 2022 una recesión del 88% con respecto al año anterior y cayó al 1%, lo cual es negativo ya que aquí lo que nos indicará será como el porcentaje que de margen que se obtiene para las ventas netas después de cubrir todos los gastos incluyendo impuestos e intereses. Ahora hablando un poco de lo que sería el ROE y el RAE, inicialmente tenemos que en el 2019 el ROE fue del 13% para poder después tener una alza hasta un tope del 2021 del 24% y una caída al 3%, lo cual es negativo porque la idea es que se mantenga en constante crecimiento. Este porcentaje, por ejemplo, en el año 2019 significa que la empresa genera un 13% de rentabilidad o de retorno frente al capital invertido por los accionistas. Básicamente lo que quiere decir es que por cada dólar que se invierta del accionista, la empresa puede retribuirle 13 centavos. Este caso en el caso del 2019. Posterior a esto, frente al ROA, tenemos algo similar al anterior, ¿sí?
Lo que tenemos acá es que tuvo un crecimiento constante hasta el 2021 para una caída después del 88% con respecto al año anterior al 1%. Esto es negativo, pues que pues este porcentaje, por ejemplo en 2019, significaría que la tasa de retorno fue del 5% frente a sus activos totales. Si por cada dólar invertido en activos, la empresa genera 4 centavos, perdón. Eh, bueno, ahora hablando un poco de lo que serían los indicadores de endeudamiento, tenemos inicialmente que el nivel de endeudamiento que tiene ha sido constante, es más, ha disminuido ligeramente, lo que es bastante bueno, y todavía mejor que esté por debajo de 1 o del 100%, ya que pues esto significaría que los pasivos o el total de pasivos es superior al total de activos. Eso sería completamente negativo para la empresa. Entonces este indicador es bastante bueno. Posterior a esto, pues encontramos lo que sería el endeudamiento financiero, que esto pues es principalmente a lo que tiene de obligaciones financieras Amazon. Vemos que a pesar de que está un poco constante, se encuentra un crecimiento en el año 2022 al 11%, ¿sí? Lo que significa que pues tuvo un endeudamiento mayor en este último año, ¿sí? Posterior a esto encontramos el indicador de impacto de carga financiera. Esto pues básicamente son los gastos financieros que se han tenido, tanto impuestos y, bueno, diferentes gastos financieros que se han tenido, frente pues a las ventas netas que deben ser, que pues debe cubrir estos en su totalidad. Bueno, tenemos que el impacto realmente no es mucho, es más, aproximadamente son cero en el año 2020 al 2022, o sea, es bastante pequeño. Y lo único es que en el 2019 es el 1%, aunque sigue siendo demasiado bajo, es bastante bueno el impacto que tiene esta carga financiera. Ahora, que lo que sería la cobertura de los intereses, pues vamos a encontrar que pues aquí tenemos que la utilidad operacional debe cubrir en su totalidad lo que sería pues los gastos financieros. Pues acá vemos que los cubre, con crédito los cubre bastante bien. El punto más bajo lo encontramos en el año 2022, siendo este también superando el 100% por creces, entonces bastante bueno. Pero pues acá encontramos que tuvo una disminución con respecto al año anterior del 62%. Entonces tocaría revisar esa parte porque pues no se debería dar una disminución tan fuerte. Y por último tenemos que la concentración del endeudamiento en el corto plazo, que sería nuestro último ítem, pues la idea es esto mantener un poquito alto, superior al 50%, porque pues la idea es endeudarse a corto plazo y no a largo plazo, principalmente porque los intereses se nos suben, entonces se va a terminar, dependiendo para qué se utilice, no va a ser tan positivo. Pero igualmente se mantiene en un buen rango y se mantiene estable. La idea sería subirlo un poquito más para, pues en relación del pasivo corriente al pasivo total. Pero aún así se ha mantenido bastante estable, aunque se ha hecho un decrecimiento también constante, lo cual tocaría revisarlo. Bueno, ahora para las estrategias que desarrollé para Amazon, según este contexto, saqué tres principalmente, que sería aumentar indicadores de liquidez, aumentar los ingresos totales y que el endeudamiento a corto plazo sea mayor que el endeudamiento a largo plazo. Inicialmente, pues para aumentar indicadores de liquidez, hay dos maneras, que sea aumentar los activos corrientes o disminuir los pasivos corrientes. Pero esto chocaría un poco con el tercer estrategia, que sería endeudarse más a corto plazo que a largo plazo, ya que cuando uno se endeuda más, o si su nivel de endeudamiento es mayor a corto plazo, pues asimismo van a aumentar los pasivos corrientes. Así que es preferible aumentar los activos corrientes que disminuir los pasivos corrientes. Posterior a esto, pues aumentar los ingresos totales. Esto es aumentando el precio de venta, disminuyendo los gastos administrativos, disminuyendo los gastos financieros, una de esas opciones. De igual manera, pues esto es para conseguir más accionistas y subir los indicadores de rentabilidad. Eh, Cuando se hizo, digamos, un sondeo de la competencia, Amazon tiene unos costos o unos precios al público menores, tanto en streaming y medianamente en la protección de datos de la nube. Entonces, se le puede subir el precio de venta medianamente para que quede a nivel de los competidores que están en cabeza en este ambiente, principalmente. Y por último, como ya les expliqué, la idea sería endeudarse más a corto plazo que a largo plazo. Y con esto finalizaría este video. Gracias.